Bien. Veamos este ejercicio de aplicación del cálculo diferencial en problemas de cinemática. ¿Qué se muestra aquí en el texto? Que dice, una partícula tiene un movimiento unidimensional de tal manera que su velocidad varía de acuerdo con esta expresión. Significa que la velocidad de esa partícula está en función de la posición que ocupa la partícula. Siendo x en metro, entonces la velocidad va a estar dada en metros sobre segundo. Además, A y B considérese como constantes. ¿De acuerdo? ¿Cuál es, en literal dice, cuál es la aceleración de la partícula en función de x? Eso es lo primero que tenemos que responder. ¿Ya? Algo que quiero hacer notar aquí es el asunto de análisis de dimensiones. A ver, si la velocidad está expresada en metros sobre segundo, quiero que pongan en el chat la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las unidades de la constante A? Ok, ya. Eso iba a decir, todos están equivocados. Pero si hay uno, tutti ben, contestó bien. Las unidades de estas constantes deben ser tal que sacada la raíz cuadrada me dé metros sobre segundo. Por lo tanto, estos deben ser metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Muy bien. Se las dejo como tarea. ¿Cuáles son las unidades de la constante B? ¿De acuerdo? Para que lo piensen. Mientras lo piensan, voy a seguir con el desarrollo del problema, entonces. ¿Cómo calcular la aceleración? Yo había dicho que la aceleración es la primera derivada de la velocidad. ¿No es cierto? Entonces, si yo derivo esto, fíjense, si yo derivo esto con respecto a x, obtengo. Aquí vamos a aprender a derivar para los que aún no han aprendido. Tiene el exponente, un medio. Lo primero que tiene que hacer es bajar ese exponente y pasa a multiplicar. Y deja la base tal cual como está. A menos bx al cuadrado. Y a este exponente le resta siempre menos 1. Entonces, un medio menos 1 es menos un medio. Seguido por el factor de lo que corresponde a derivar la base. Entonces, ahora el siguiente paso es derivar la base. La derivada de una constante siempre es 0, o sea que queda 0. Y aquí tiene el término menos bx cuadrado. Como aquí va a derivar esto, la variable con respecto a x, la que deriva, tiene ahora el exponente 2. Entonces pasa acá el 2 a multiplicar, que es lo que se ve aquí, quedándole menos 2b. Y el 2 ahora se resta 1, porque siempre se resta 1 el exponente, quedándole entonces x. Entonces le queda esta expresión luego de derivar con respecto a x. Pero la aceleración, que es lo que tratamos de buscar de una partícula, es la tasa de cambio de la velocidad. Eso en términos del cálculo corresponde a la primera derivada de la velocidad, pero con respecto al tiempo. Entonces la aceleración es la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. Entonces, esto que usted ha encontrado aquí de la derivada con respecto a la posición x no es la aceleración. Es lo que se conoce como gradiente de velocidad. El gradiente de velocidad lo que le indica es, dado un cambio de la coordenada x, y o z, conocer en cuánto varió la velocidad. A eso se denomina gradiente de velocidad. Y bueno, y este gradiente de velocidad es negativo, lo que significa que a medida que aumente x, la rapidez va a disminuir. Bien, pero entonces, ¿cómo resuelve este problema? ¿Cómo hallo yo la aceleración? Entonces usted aquí puede hacer lo siguiente. Puede, en lugar de derivar la velocidad con respecto al tiempo, deriva con respecto a la posición. Y esto ya lo conocemos. Esto es lo que acabamos de encontrar y hemos denominado gradiente de velocidad. Para no alterar la definición de aceleración,
Entonces ahora usted deriva la posición con respecto al tiempo. Entonces, claro, esto de aquí no ha alterado su definición de aceleración. Pero, sin embargo, le ha permitido utilizar este concepto que lo vamos a llamar regla de la cadena. Esto lo va a ver en su curso de cálculo. Entonces, esto que corresponde, la primera derivada de x con respecto a t, a la velocidad, por el gradiente de la velocidad, es una forma de escribir la aceleración. Y ahí tiene. Entonces, usando la regla de la cadena, llega entonces a observar que esta aceleración puede ser encontrada multiplicando el gradiente de velocidad por la función de velocidad. Entonces ya, como tiene la velocidad y tiene el gradiente, multiplica estas dos funciones. Y entonces eso lo lleva a la respuesta final, haciendo ese producto, donde dice la aceleración es una función que sigue dependiendo de x, pero menos bx. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué intervalo de x es factible el movimiento de la partícula? Recuerde, usted tenía la función de la velocidad como la raíz cuadrada de a menos bx cuadrado. Entonces, ¿sabe que esta raíz cuadrada no puede tener cantidad subradical negativa? Pues? Entonces, este valor que tiene a menos bx cuadrado tiene que tomar valores a lo mucho cero, pero siempre mayores que cero. Entonces, trabajando esa desigualdad, llega a la conclusión que a menos bx cuadrado debe ser mayores que cero. Y entonces ahí llega a la conclusión de que ese intervalo debería ser que x debería estar comprendido entre el valor de la raíz cuadrada de a menos b negativo hasta la raíz cuadrada de a sobre b. Estos serían los valores dentro de los cuales esa partícula puede estarse moviendo. Porque de lo contrario, le daría un valor de raíz negativa, cosa que físicamente no puede ser. La siguiente pregunta es bosquejar la gráfica de esa función velocidad contra posición. Claro, aquí yo le he dado valores, por ejemplo, suponiendo que A vale 49 y B vale 3, entonces notamos que la gráfica toma esta forma. Es una función no lineal en la que uno puede averiguar, por ejemplo, la función era B igual, ¿no? Raíz cuadrada de A, que vale 49, y B, que vale 3, por X al cuadrado. Esta es la función que estamos en el ejemplo graficando. Entonces, a ver, cuando X vale 0, cuando X vale 0, la rapidez de esa partícula es la máxima que alcanza. ¿Cuánto? 7 metros por segundo. Cuando B vale 0. Bueno, cuando B vale 0, X vale la raíz cuadrada de 49 tercios. Eso es aproximadamente 4.0 y pico. Entonces, para valores menores que menos 4 y mayores que más 4, no es posible que esa partícula esté moviéndose. Y siempre en ese rango de menos 4 a 4, la partícula tiene valores positivos, porque está en el cuadrante superior. ¿Qué significa que la velocidad sea positiva? ¿Qué significa? Bueno, que si yo tengo una carretera y considero mi referencia positiva de las X para acá, y considero positivo las velocidades para acá, y considero positivo la aceleración a la derecha, y considero entonces negativo aceleraciones negativas para la izquierda. Puedo decir cómo se mueve la partícula. Es decir, yo puedo interpretar el movimiento. Entonces, lo primero que digo, esta es una partícula, este es un auto que se mueve siempre para la derecha, siempre. ¿Por qué? Porque las velocidades son siempre positivas. No tiene velocidades negativas. O sea, se está moviendo, yo sé que se está moviendo de izquierda a derecha. Desde menos 4.04 hasta 4.04 metros. Se está moviendo así. ¿Qué representa la pendiente de esta recta? La pendiente de esta recta representa el gradiente.
de velocidad. Porque me dice, ¿cuánto cambia la velocidad cuando se cambia X? Y es negativo, ¿sí? A ver, si fuese una gráfica velocidad contra tiempo, la pendiente fuese la aceleración, pero esto es una gráfica velocidad contra X. Entonces yo puedo decir que la partícula se mueve de izquierda a derecha, que hasta se está aproximando al origen cero, y cuando se aproxima al origen, el movimiento es acelerado, alcanzando en x igual 0 la rapidez máxima. Cuando ya pase el origen y continúe su camino hacia la derecha, es decir, cuando ya pase el origen, ahora el movimiento es frenado. Entonces, fíjese, hasta aquí era acelerado. Y a partir del origen ya es frenado, porque su rapidez va decayendo hasta hacerse cero. Ahí he descrito el movimiento. Entonces, ¿cómo es que se mueve esa partícula? O sea, se mueve siempre para la derecha con movimiento acelerado hasta cuando llegue al origen y de allí para adelante continúa su movimiento de manera frenada. Su rapidez máxima es cuando pase por el origen. Y su rapidez mínima es cuando llegue a los extremos. ¿De acuerdo? Entonces ya está descrito el movimiento, lo que les he dicho ahí.